Hola, bienvenidos nuevamente a Lightroom.lighting. Hoy tenemos nuestra primera cata de luz. Invitamos a un experto de iluminación que nos ayudará a ver la calidad de luz de estas 4 lámparas, porque se dice lámpara, no foco, en la cual no sabe el precio, no sabe la marca, no sabe nada de estas lámparas, simplemente nos va a decir qué luz es mejor que otra o qué luz le gusta más. Exacto, es lo que conocemos como una cata ciegas. Y bueno, elegimos 4 lámparas LED con diferentes características y Germán, que es arquitecto, es iluminador y además es el director de Suntover México, nos va a ayudar a decir algunas características de esto. Nosotros en México le decimos a esto foco, aunque en realidad se llama lámpara. No sabemos por qué le decimos foco, pero si tienen dudas podemos investigar, entonces déjenos un mensaje y después lo publicaremos. Muchas gracias a los amigos de Lightroom por invitarme. Vamos a platicar de las lámparas que tenemos aquí en este escritorio. Yo lo que hago es típicamente dividir en categorías la evaluación de cualquier tecnología. Y lo que voy a hacer ahora es, vamos a pensar primero en la calidad de luz. En segundo lugar, vamos a platicar un poco del desempeño que tiene fotométrico, de cómo distribuye la luz cada una de las lámparas. Y la tercera categoría serán las características adicionales que pueda tener cada una de las lámparas, como su conectividad, o tecnología, o dimensiones, o alguna peculiaridad que tengan las lámparas. Entonces, vamos a empezar primero con el tema de calidad de luz, que es el primero que me parece verdaderamente relevante cuando uno habla de evaluación de tecnologías. Tenemos aquí las 4 lámparas y cuando vamos a hablar de calidad de luz siempre pienso en la reproducción de color. Entonces, como se trata de tecnología de LED, la mejor manera de evaluar la calidad de luz es poniendo el reto más alto que puede tener la tecnología de LED, que es los colores rojos o las tonalidades rojas, porque la luz blanca se produce a partir del espectro azul. Entonces, tenemos aquí algunas tarjetas que nos van a ayudar para poder evaluar esto, y lo que podemos ver es, colocando los tonos rojos o cálidos debajo de cada una de las lámparas, podemos ver cómo se reproducen o cómo brillan más o se atenúan más. Por ejemplo, debajo de esta lámpara podemos ver cómo los rojos empiezan a hacerse un poco monocromáticos, no hay mucha diferenciación entre ellos, se ven incluso un poco pardos. En esta otra luz se ven un poco más encendidos, podemos apreciar un poco mejor la calidad del color. Vamos a probar con estas de acá. Esta de aquí le da una coloración un poco distinta a los rojos, particularmente estos dos me parecen muy notables, ¿no? Y esta de aquí en realidad tiene una emisión muy pobre que difícilmente alcanzo a percibir incluso diferencias en los colores. Pero creo que pensando en los tonos rojos, la que más me gusta es esta. Ahora hay que hacer mención a algo en particular, que es lo otro que tiene que ver con la calidad de luz, que es la temperatura de color. Cuando hablamos de temperatura de color nos referimos a cuál es la coloración de la luz, cuál es el tono, lo que convencionalmente se menciona en retailers como luz blanca o luz fría o luz cálida, y siempre pensando en que estas lámparas son para aplicaciones habitacionales, pues la luz cálida a mí me parece más adecuada, pero aquí en gusto se rompen géneros, y podemos ver por ejemplo que esta tiene una temperatura de color más cercana a o más allá de los 4000 muy probablemente, y lo que hace es que los colores azules se ven un poco mejor. Aunque esta de aquí, a pesar de ser cálida, la verdad es que creo que la reproducción sigue siendo bastante buena. Aquí el azul también toma una tonalidad un poco grisácea, pero también se alcanzan a percibir bien los colores azules. Y esta, bueno, seguimos con el mismo problema de que no tiene una emisión importante de luz. Entonces, en cuanto a la calidad de luz, yo creo que podemos decir que la mejor es esta. Podemos pensar que si esta es la mejor, tomamos como base que esta tiene 10. Y yo creo que en segundo lugar, a pesar de que la temperatura de color no es lo que a mí más me gusta, podríamos poner esta porque creo que reproduce mejor los colores. En tercer lugar esta, y en cuarto lugar pues vamos a poner esta otra que tiene una emisión muy pobre, que en realidad más que la calidad de luz es que hay un tema de operación con esta lámpara que no está funcionando correctamente. Ahora, lo otro que platicaba, la siguiente categoría, es el tema del desempeño fotométrico o de cómo distribuye la luz cada una de las lámparas. En ese sentido, al ser aplicaciones, insisto, para uso habitacional, lo mejor es que la luz se distribuya de manera isotrópica, es un término muy técnico, pero para explicarlo en términos burdos es como si fuera una esfera de luz.
entre más difusa y más circular es la forma de emisión de la luz, es mejor para la mayoría de las aplicaciones habitacionales, que es para lo que están hechas estas lámparas. En ese sentido, creo que son muy parecidas estas dos, y si esta encendiera probablemente tendría también una emisión similar, ¿no? No pudimos evaluarla correctamente, pero estas dos tienen una emisión en ese sentido. Esta otra, me parece que su emisión no es tan circular, está un poco más direccional, tiene la intención de ser difusa a través de las dimensiones y de ese pequeño difusor que tiene un poco saliente, que no logra convencerme en ese sentido. Entonces yo creo que estas dos son las mejores, y después en tercer lugar esta, y finalmente esta. La tercera categoría que yo mencioné es la forma o las características peculiares de cada una de las lámparas. En ese sentido, a mí lo que me gusta es las dimensiones. Aquí hay una contradicción. Entre más pequeñas son las fuentes de emisión de luz, más van a deslumbrar, más brillantes van a ser, lo cual es algo que no queremos. Pero por otro lado, van a ser más fáciles de permanecer ocultas dentro de un luminario. Por ejemplo, en este caso es muy notorio que las lámparas sobresalen un poco de la superficie del ras de la luminaria. Más o menos en esa misma dimensión están estas tres, pero estas sobresalen muchísimo. Entonces me gustan más las fuentes pequeñas porque se pueden ocultar más dentro del luminario, lo cual nos quita un poco el brillo. Y esta que sobresale no me gusta demasiado porque al final del día nos provoca deslumbramiento. Si nosotros estuviéramos en este escritorio escribiendo, pues sería muy molesto tener la emisión de luz directamente en los ojos, ¿no? Entonces me gustan un poco más estas, entre más pequeña es mejor. No termina de convencerme ninguna en cuanto a la dimensión, pero creo que estas tres mantienen la forma tradicional del bulbo A19, y esa es la intención. Entonces esas tres funcionan mejor y esta cuarta no tanto. Entonces, en resumen, digamos, hablando del desempeño o de la suma de los tres factores que acabamos de comentar, en mi opinión, la mejor lámpara es esta. Incluso podemos ver cómo reproduce los colores de la piel una y otra, cómo nos sentimos debajo de esta luz. Me parece que la mejor es esta. En segundo lugar, yo insistiría que es esta, a pesar de que la coloración de la luz no es la que más satisfecho me deja para uso habitacional, pero su desempeño en general me parece mejor. En tercer lugar, definitivamente esta, a pesar de las dimensiones y del tema del deslumbramiento, y fundamentalmente esta, porque lamentablemente esta lámpara, y esto demuestra que esto no está preparado previamente, no encendió en el momento en que la quisimos probar. Entonces, pues aquí hay un poco una decepción. Se alcanza a ver una pequeña emisión de luz, y para ser generosos con esto, yo lo que podría decir es que quizá, no creo, pero quizá está tratando de emular la luz de una vela, ¿no? Entonces tiene ese pequeño brillo y esa reacción que tiene la luz cuando vibra con el viento, ¿no? Entonces se ve ese parpadeo, ¿no? Seamos generosos con esta lámpara, ¿no? Entonces pensemos que su aplicación es más bien romántica. Ojalá sea esa la intención, pero aún así prefiero estas. Claro, pero un poco lo demuestra esa lámpara, porque la presentación encendió bien. Perfecto. Ahí sigue trabajando, pero sí es la lámpara, no es... Sí, es una sola lámpara. Ahí va. Es que tienen que calentar. Pues sí, pero ¿qué tecnología Pues, era? 45 minutos. ¿Está caliente? Está caliente. Bueno, para escoger una lámpara vamos a pensar siempre que el uso es habitacional, porque es lo que la mayoría de nosotros podemos acudir a cualquier tienda a buscar alguna lámpara para nuestras casas. Antes que hablar de la lámpara, yo lo que siempre sugiero es que piensen en cuál es la aplicación. Perdón, Reinicia. Sí, Es no que- sé qué le pasó. Es que amigos son pareja. Pero se cambió ahorita, ¿no? Bueno, pudo haber sido peor. Sí. Cuando vamos a comprar una lámpara para uso habitacional, lo que recomiendo primero que nada es que pensemos en cuál es el uso y cómo es el ambiente en el que nosotros vamos a utilizar esa lámpara. Y aquí tiene que ver no solo con el espacio, sino tiene que ver con la forma física y los colores que hay en nuestros espacios habitacionales. Voy a dar dos ejemplos, porque justamente hace un par de días me preguntaban esto. Pensemos, por ejemplo, en dos espacios habitacionales. Pensemos en la estancia y pensemos en la cocina. Es muy común decir que para las cocinas lo que se recomienda es que sea luz blanca, lo más neutra posible para iluminar la cocina adecuadamente, y en las estancias tendemos a pensar que la luz debe de ser más bien cálida. En esa posición yo sí estoy más de acuerdo. Los
espacios habitacionales tienden a ser más acogedores. Entonces la luz cálida tiende a darnos esa sensación de incandescencia que nos da siempre pues esa sensación de acogedor, ¿no? De espacio, de hogar, ¿no? El hogar al final del día es una definición de una flama, ¿no? Entonces la luz cálida nos remite inmediatamente a esas tonalidades, a esos colores que nos hacen sentirnos más acogedores. Probablemente una estancia, ese es el tema. Un segundo tema importante, por ejemplo, pensando en las estancias, es qué cantidad de madera hay o de tonalidades cálidas, porque eso nos reafirma que tendremos que ir por temperaturas de color. Temperatura de color es la luz cálida, la apariencia de la luz, que sean tonalidades cálidas. Pero pudiera darse el caso de algún espacio minimalista, no voy a mencionar ningún arquitecto importante, pero pudiéramos tener un espacio minimalista en donde tiene una de esas estancias en las que parecen un poco manicomios, que son completamente blancos y que son completamente desnudos, y que la luz cálida quizá no sea la mejor recomendación. En ese caso tal vez podríamos pensar en luz más neutra, que nos permita reforzar nuestra demencia en esos espacios, ¿no? Ahora, en las cocinas, que típicamente recomiendan luz blanca, porque uno piensa en cocina y por alguna extraña razón siempre piensa en un laboratorio, ¿no? Entonces tiende a pensar que son espacios blancos, pero pues no todas las casas mexicanas son así. De hecho son pocas las que yo he conocido que parezcan laboratorios, y inmediatamente, espero que a todos les pase lo mismo, pensamos antes que nuestra cocina en la de nuestras madres, ¿no? Entonces la cocina de mi mamá en particular pues tiene bastante madera a lo largo de la cocina y tiene espacios que son más bien cálidos. Entonces poner una luz neutra lo que hace es que se vea todo muy azuloso, que la madera palidezca, que se vea grisáceo. Y lo otro que me parece muy importante es el tema de la reproducción del color y de la comida, porque al final de la cocina de lo que se trata es de preparar alimentos. Entonces siempre hago esta suposición: piensen en estos alimentos, piensen en un filete, piensen en un jitomate, una manzana, cualquier cosa de esas, bajo una luz que sea superior a los 4000 Kelvin, que es la luz neutra o fría, se va a ver grisáceo, va a parecer que es sucia, ¿no? Entonces yo lo que pienso es, la recomendación mejor que puedo hacer a cualquier persona que va a comprar una lámpara es primero piensen en dónde van a utilizar esa lámpara y cuál es el ambiente o la atmósfera que quieren crear, porque no hay una regla específica. Ese es el primer punto. Y el segundo es, asegúrense que ya que una vez que hayan definido la tonalidad, el ambiente, la aplicación que van a utilizar, asegúrense que la lámpara tenga un buen índice de reproducción de color. Cualquier marca respetable de lámparas va a indicar en la etiqueta cuál es el índice de reproducción de color. Mínimamente les sugiero que tenga 80, hay tecnologías mucho mejores que llegan arriba de los 90. Recuerden, la reproducción de color es un porcentaje y entre más cercano al 100 es una mejor reproducción de color, entre más alejado es peor. Entonces yo pienso que una base mínima que uno debe de solicitar es 80%, si consiguen una de 90 mucho mejor. Y finalmente pues ya revisen la eficiencia, cuántos watts consume, cuál es el consumo de energía que les va a generar en sus gastos de operación, y ya empiecen a pensar en el bolsillo hasta el final, ¿no? Entonces siempre es primero el ambiente, la calidad. Recuerden que la luz les da calidad de vida, les transforma los espacios. Entonces siempre es mucho más importante eso que todo lo demás. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darnos un like si les gusta el video, un dislike, pero recuerden poner un por qué no les gusta este video, porque la verdad es que queremos hacer crecer este canal, la información que les damos, y no olviden suscribirse. Y no olviden tampoco visitar nuestro blog y visitar nuestras páginas también. Muchísimas gracias. ¿Te falta algo? ¿Lo de qué? Pero creo que eso que tenemos nosotros. ¿Sí? Sí. Pues ya sí. Sí. Vale, bueno. Muchas gracias. Chico, la...